Bueno, entonces, para continuar con, con el rigor del tiempo, también quiero comenzar obviamente agradeciendo no solamente al presidente, a la fundación, por propiciar un espacio tan privilegiado de discusión, como lo dijo Juan Manuel, frente a alguien como el general Naranjo, sino obviamente pues quiero agradecer a Patricia, a Ricardo, porque buena parte de lo que vamos a ver durante los próximos minutos pues es algo que hemos venido desarrollando en trabajos conjuntos con la Fundación, con Humanitas 360. Entonces, de manera muy acertada, ya para comenzar, para adentrarnos en el tema que nos convoca hoy, de manera muy acertada, Juan Manuel Galán llamaba la atención acerca de los principales obstáculos, digamos, a nivel político, que ponen un freno muy fuerte y muy radical en este momento, esta precisa semana, en la posibilidad de avanzar con la consolidación de la paz en Colombia. Específicamente, pues, en muy buena medida por las objeciones que ya mencionó Juan Manuel, que ha presentado el gobierno, pues, de manera extemporánea y valga la pena decirlo, desarticulada en términos de lo que debería ser la postura del Estado colombiano con respecto a la consolidación de este proceso de paz. Pero entonces yo les quiero mostrar un poco y llamar un poco la atención acerca de la importancia de avanzar en la instauración de la justicia transicional que se diseñó en este caso para poder lograr la desmovilización y la aplicación de justicia, pero sobre todo de justicia en términos de reconstrucción de la verdad, de reconstrucción de lo que pasó en Colombia durante todas estas décadas de conflicto como una condición indispensable para, al menos en ese sentido, reparar a las víctimas del conflicto. Y quiero llamar la atención sobre la importancia de esa justicia transicional porque esa es precisamente una de las piedras angulares de la crítica y de la oposición del actual gobierno de Colombia frente al proceso. El actual gobierno pues, ha llamado la atención reiteradamente sobre el hecho de que una eventual y específicamente la ya diseñada justicia transicional va a ser un camino para impunidad, porque como todo caso de justicia transicional, en aras de ganar acerca de la reconstrucción de la verdad, pues se dan unos beneficios penales, unos beneficios punitivos en términos de disminución de castigo a las personas, a los actores intervinientes en el conflicto que van a participar de esa justicia transicional, de esa jurisdicción especial de justicia. Entonces, básicamente la apuesta, no solo de Colombia ahora, sino de todos los casos de justicia transicional, de todos los casos de conflicto en los que se ha diseñado una jurisdicción especial de justicia, pues la apuesta consiste en disminuir el castigo punitivo con aras no de ganar impunidad, sino con aras de ganar justicia anamnética, justicia en términos de memoria, de reconstrucción de entender qué fue lo que pasó, como una condición, ya lo dije, indispensable para reparar a las víctimas y sobre todo como una condición indispensable para evitar la repetición de lo que pasó. Entonces, por esa vía, no solamente este caso de justicia transicional, sino la mayoría de casos de justicia transicional son criticados porque supuestamente buscan impunidad. Pero lamentablemente el gobierno actual, pues entonces
ha llevado a su máxima expresión esta crítica al punto, pues como lo mencionó el ex senador Juan Manuel Galán, al punto de objetar la ley estatutaria para la actual justicia transicional y en esa medida pues poner un freno al proceso que debería continuar. Y para que hagamos un poco de conciencia de por qué es indispensable, básicamente, contar con una justicia transicional, en este caso y en muchos otros casos de conflictos que han implicado victimización masiva, entonces les quiero mostrar un poco algunas características de un anterior proceso de justicia transicional que se aplicó en Colombia, específicamente en el año 2005. En ese momento, pues de manera paradójica, al gobierno que ahora le parece inconveniente contar con justicia transicional, ese mismo gobierno en su momento impulsó un proceso de justicia transicional que estaba principalmente destinado a facilitar la desmovilización de grupos narcoparamilitares, aunque no excluía a los grupos guerrilleros y también hubo beneficiados de las filas de la guerrilla que se beneficiaron también con penas disminuidas a cambio de contar la verdad de lo que había sucedido. Entonces, este proceso de justicia de jurisdicción especial comenzó en el año 2005 en Colombia y se denominó de esa manera, como aparece ahí, se denominó Justicia y Paz. Básicamente lo que se buscaba con el proceso de justicia transicional pues era, en ese momento, era pues lo que se busca, como lo dije hace unos minutos, con casi todos los procesos de justicia transicional, que es lograr verdad, reconstrucción de la verdad histórica y legal, es decir, que la verdad histórica se pueda volver verdad judicial y que sea sustento, que sirva de sustento para llegar a sentencias, a condenas a los actores involucrados. Obviamente, aplicación de justicia, teniendo en cuenta lo que ya les dije, que en esa justicia se va a dar más importancia a la justicia en términos de memoria, a la justicia anamnética, que a la justicia punitiva. Es decir, lo importante no va a ser únicamente mandar a la cárcel a los culpables de los delitos que se conozcan, sino que lo importante va a ser poder reconstruir esa verdad. Como condición, como ya lo mencioné, para reparar a las víctimas y así evitar la no repetición, es decir, evitar que el país pues vuelva a transitar la misma ruta de conflicto. Entonces, pues era un esquema pensado teóricamente en términos de que de manera teórica un fiscal se iba a sentar con los actores, en ese caso narcoparamilitares. Los actores narcoparamilitares iban a contar la verdad, porque para poder beneficiarse de unas penas reducidas, pues tenían que comprometerse a contar la verdad. Si el narcoparamilitar, o como se contempla actualmente los guerrilleros, los desmovilizados de las FARC o eventualmente del ELN en Colombia, no cuentan la verdad de lo que pasó, pues simplemente salen del proceso de justicia transicional y vuelven a la justicia ordinaria y pues recibirían las penas previstas tradicionalmente. Entonces, pues el fiscal recibe toda la información, la verdad, hace su documento de acusación, su imputación de cargos que se la presenta a un juez y el juez va a emitir unas condenas. En este proceso de justicia transicional, de justicia y paz del año 2005, se contemplaban, por ejemplo, 8 años de condenas, de penas. Entonces, a cambio de que los narcoparamilitares principalmente contaran la verdad, iban a recibir máximo 8 años de condena, sin importar la cantidad o el tipo de delitos.
Cuando uno lo dice así, salido de contexto, pues entonces obviamente suena a impunidad. Pues suena a que sin importar el delito de lesa humanidad que haya cometido, pues 8 años no es un castigo proporcional, entonces pues se habla de impunidad. No obstante, es siempre importante recordar que para recibir ese beneficio de 8 años, el compromiso era contar la verdad. Entonces el proceso comenzó, como les dije, con un fiscal que se sienta con el postulado, se llamaba en ese momento, que iba a ser el actor criminal beneficiado. Todo el proceso comenzaba con algo que se llamaban las versiones libres, en las que el criminal, el actor narcoparamilitar, iba a contar, iba a comenzar a proporcionar información. Entonces, para que nos hagamos una idea de la complejidad y de la extensión de lo que estamos tratando cuando hablamos de un proceso de justicia transicional, de la complejidad criminal de lo que se está discutiendo, entonces aquí traje un extracto de lo que fue la primera audiencia, versión libre, de un comandante llamado así. Eber Velosa, lo tienen ahí, conocido con el alias de HH. Entonces, eso fue el 29 de octubre del año 2007. Entonces, ahí el fiscal le dice que tenga en cuenta que es posible que esta audiencia tome algunos días, pues porque se preveía que fuera pues, una información extensa, entonces se iban a poder demorar algunos días. Entonces, el comandante criminal narcoparamilitar HH dice que sí, que es consciente de eso, y entonces comienzan. Luego estuve revisando, mientras preparaba esta intervención, estuve revisando una de las últimas versiones libres y la fecha era febrero 26 del año 2009, es decir, 16 meses después de la primera versión libre. Eso quiere decir que básicamente HH llevaba 16 meses proporcionando información acerca de personas involucradas, víctimas, lugares, de los apoyos por parte de las fuerzas legítimas del ejército, información acerca de quienes financiaron el proyecto narcoparamilitar, información acerca de los narcotraficantes que luego se aliaron, información acerca de los líderes políticos que también apoyaron el proceso narcoparamilitar, etcétera, etcétera. Para este momento, la cantidad de información excedía por mucho lo que se había supuesto inicialmente. El fiscal, en este caso, suponía que iba a tomar unos días, pero nadie suponía que uno solo de los comandantes podía durar hablando y proporcionando información durante 16 meses. Entonces, y eso es solamente para uno de los muchos comandantes de estas megaestructuras criminales de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, ese, digamos, diseño teórico rápidamente se convirtió en un mar de información con nombres, fechas, acerca de los cuales el fiscal básicamente no encontraba sentido. Porque una cosa es que a un fiscal le comenten unos pocos datos y que encuentre entonces un sentido para poder acusar, pero otra cosa es que se acumulen miles y miles y miles de horas de grabación y que luego de manera mágica se asuma que ese mismo fiscal, luego de escuchar todo eso, va a entender toda la estructura y va a entender quién hizo qué. Entonces, rápidamente, Justicia y Paz, el proceso de justicia transicional de Justicia y Paz se volvió en algo de este tipo. Y había comenzado en el año 2005 y era ya el año 2011, por ejemplo, recuerdo perfectamente, y obviamente
Obviamente no había sentencias aún y ni siquiera habían acusaciones, ni siquiera los fiscales habían podido elaborar las acusaciones, porque eso, de nuevo, era solo para uno de los comandantes. Entonces, básicamente era muy posible que en ese momento el proceso entero colapsara. Es decir, que se acabara, se cumplieran los 8 años que estaban previstos y fácilmente iba a poder llegarse a la vergüenza de que ni siquiera iba a haber sentencias de condena. Entonces, en ese momento, algunos fiscales, porque esto no fue una postura de la Fiscalía de Justicia y Paz en conjunto, sino algunos fiscales se aproximaron al Centro Internacional de Justicia Transicional y a nosotros, a la Fundación Vortex que presido, para pedir apoyo para darle sentido a esos mares de información. Entonces, el trabajo obviamente comenzó por organizar la información, entender qué información había, hacer una especie de inventario, clasificarla, pasarla a texto que se pudiera analizar y luego diseñar una serie de algoritmos y plataformas y sistemas de visualización para poder darle sentido, para poder llegar a una acusación y a una sentencia. La tarea pues parecía titánica en ese momento y en realidad lo era, entonces decidimos concentrarnos en 5 comandantes, nada más. De todo el proceso de justicia transicional, intentar darle sentido a la información de 5 comandantes. Entonces esto es, por ejemplo, todos los nombres que ese comandante narcoparamilitar HH que mencionábamos ahorita, que duró 16 meses, entonces aquí, por ejemplo, quedaron todos los nombres. Y tocó comenzar a desarrollar algoritmos para poder entender quiénes eran los más importantes, para poder organizar esos nombres en términos de subestructuras, para entender qué hacía cada subestructura comandada por ese narcoparamilitar, para poder entender entonces luego quiénes habían proporcionado los apoyos económicos, quiénes habían proporcionado los apoyos políticos, y quienes habían ejecutado acciones específicamente coercitivas en el marco de la acción de su grupo paramilitar, de su bloque narcoparamilitar, de su célula. Entonces, por ejemplo, aquí vemos toda la información proporcionada por alias HH y vemos que en color rojo, las líneas de color rojo nos representan acciones coercitivas, interacciones coercitivas. Entonces, todo lo que conllevó pues algún ejercicio de violencia. Aquí estamos viendo con color azul específicamente las interacciones de carácter económico para poder aislar a los actores que sin haber ejercido violencia proporcionaron dinero para que toda esta estructura pudiera operar. El mismo ejercicio se hizo con el apoyo político que estamos viendo acá para poder aislar la estructura de soporte político y luego, obviamente, para poder analizar la estructura coercitiva de violencia. Para que nos hagamos una magnitud, para que tengamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, entonces por eso aquí me acerco para que veamos. Por ejemplo, las líneas que terminan en un nodo, en un puntico con V, pues son víctimas, son actores que fueron, son personas que fueron receptores final de todo el proceso de ejercicio de violencia. Y obviamente, pues entonces, por ese camino fue posible comenzar a aislar y a identificar a los agentes más relevantes, por ejemplo, en términos de victimización, en términos de ejercicio de victimización. A mí específicamente me correspondió, luego de hacer todo este ejercicio, ir a la audiencia para mostrarle al comandante HH el resultado de toda la información que él había proporcionado. Él es el que aparece ahí en el televisor porque ya había sido extraditado, entonces ya estaba conectado, no recuerdo si desde Nueva York o desde Miami, porque había sido extraditado por delitos de narcotráfico a Estados Unidos, lo cual fue un obstáculo adicional a la ejecución del proceso de justicia.
Entonces me correspondió ir a mostrarle a él y al magistrado, con el apoyo del fiscal, para que el magistrado pudiera tener una idea de la complejidad del accionar criminal, de lo que estamos hablando. Esa misma estructura se analizó con información proporcionada también por las víctimas. Entonces, la Fiscalía de Justicia y Paz recogió testimonios y nosotros tomamos todos esos testimonios y los organizamos para poder entender procesos de victimización específicos como los que vemos ahí, en términos de desplazamiento forzado, que ya Juan Manuel mencionó qué tan grave ha sido en Colombia, reclutamiento forzado, violencia de género y desaparición forzada. Aquí también me quiero acercar para que veamos la cantidad, cada una de esas líneas, por ejemplo, verdes, que se ven tan seguidas, nos representa un caso de victimización de desplazamiento forzado. En el anterior teníamos 2.000 agentes, aquí esta es aún más grande, esto es de otro comandante narcoparamilitar, de Mancuso, Salvatore Mancuso. Entonces es el mismo ejercicio de entender la estructura. Y aquí entonces miremos la cantidad de víctimas, pues es prácticamente inentendible, víctimas de desaparición forzada, desplazamiento forzado, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de nosotros hemos escuchado que nuestros sistemas de justicia usualmente están colapsados. Sí. Ya cerramos. Perfecto. 2 minutos. Todos nosotros hemos escuchado que nuestros sistemas de justicia mantienen colapsados. Usualmente están colapsados por la cantidad de delitos que deben atender y que en esa medida hay una muy alta impunidad. Y eso es cuando estamos hablando de delitos normales, comillas, de una víctima a un victimario, de delitos a escala pequeña. Ahora imaginen lo que sería aplicar justicia tradicional a un caso de este tipo, en el que hay miles y millones de víctimas, por ejemplo, de desplazamiento. Es decir, en términos reales, es prácticamente imposible impartir justicia. Por eso, tiene que diseñarse un proceso, una jurisdicción extraordinaria, en la que se busque aplicar justicia a los máximos responsables, porque va a ser prácticamente imposible, es decir, va a ser imposible en términos prácticos aplicar justicia a todos y llevar, digamos, a la cárcel, llevar condena a todos y cada uno de los infractores, de los criminales que participaron en este tipo de procesos. Ya para terminar, afortunadamente, entonces, gracias en parte a este ejercicio de análisis de estructura criminal, gracias al compromiso de los fiscales que decidieron adoptar esta tarea y gracias a la Corte Suprema que en su momento incluso desarrolló jurisprudencia para poder perseguir, por ejemplo, acusar y perseguir penalmente a políticos, líderes políticos que fueron parte de estos esquemas de victimización, de macrovictimización, aunque no hubieran obviamente disparado un solo tiro, pero que fueron facilitadores e incluso en algunos casos máximos responsables. Gracias a eso en Colombia se logró llegar a sentencias condenatorias que incluyeron los conceptos de estructura criminal, de proceso sistemático de victimización, de procesos de macrovictimización, es decir, se establecieron unos precedentes jurisprudenciales que en buena medida son casi inéditos a nivel mundial para lograr la persecución penal de estos casos de macrovictimización. Gracias a eso, como les decía, entonces, como les comenté hace unos minutos, se logró que políticos, líderes políticos, por ejemplo, congresistas,
fueran condenados no solamente por delitos tradicionales, por ejemplo, de conspiración o de concierto para delinquir, de colaboración y de apoyo, sino que pudieran ser condenados por delitos de lesa humanidad. ¿Listo? Porque su participación llevó a procesos de macrovictimización, de victimización masiva. Y ese desafío es el que ahorita tiene que iniciar Colombia, suponiendo que la jurisdicción actual de justicia transicional pueda comenzar, y ese va a ser el principal desafío de una transición, ojalá pacífica, en Venezuela. Dejo ahí. Gracias.